Muy buenas tardes a todos los que estéis aquí presencial acompañándonos y a los que estáis desde casa. Os mandamos un saludo de parte de Olga Real, la presidenta, que suele ser la que presenta las jornadas, pero ha tenido un incidente de última hora y no ha podido venir. Bueno, estamos aquí en la primera jornada del 8º ciclo ya de la Federación Salud Mental Madrid. Ya llevamos 8 años con los ciclos y este año serán también 3 jornadas y bueno, hoy la primera jornada que tenemos, pues eso es un tema que nos preocupa mucho en la federación y bueno, en las asociaciones, en el movimiento asociativo, que es la prevención del suicidio. Hemos visto que, bueno, que cada vez aumentan las cifras de personas que se suicidan en Madrid y en general en el mundo. Nosotros sí que también, no sé si es que somos más conocidos y tenemos cada vez más llamadas o que hay un repunte o a lo mejor es favorable y es que se habla más, hay menos tabú sobre este tema, pero sí que tanto la federación como las asociaciones estamos teniendo muchos casos de personas que han sobrevivido a familiares que se han quitado la vida o que nos manifiestan que tienen pensamientos autolíticos o han tenido intentos y bueno, pues hemos pensado que nos podían seguir ayudando, como nos apoyan siempre. Queremos agradecer desde la Oficina de Coordinación Regional de Salud Mental y Adicciones y como siempre nos han mostrado su apoyo y están hoy aquí para acompañarnos y hablarnos de este tema tan importante, pues Mercedes Navillo y Beatriz Baum. Bueno, no, creo que conocen bien vuestra trayectoria, además creo que ahora tienes también otro puesto, ¿no? Entonces te dejo casi para no meter la pata que te presentes. Bueno, Adriana, pues, muchísimas gracias por la invitación y un placer poder acompañaros, aunque sea brevemente. Efectivamente, como comenta Adriana, pues desde el ámbito de la oficina llevamos trabajando tiempo en prevención de suicidio y en concreto en un plan que estamos implementando y que se presentó pues, hace un año aproximadamente. Lo que hoy se va a poder hacer conjuntamente junto a vosotros es en sí una actuación en sí misma de prevención de suicidio y en ese sentido pues es también algo que agradecer y en definitiva que, bueno, pues que desde luego para nosotros esta contribución, esta pequeña contribución al trabajo que hacemos conjunto con vosotros en muchísimas actuaciones, pues es además un privilegio. Va a hablar la doctora Beatriz Baón, que es nuestra coordinadora de planificación dentro de la oficina y es la persona del ámbito técnico que ha impulsado este plan y que lo conoce muy bien. Y bueno, pues yo creo que va a haber ocasión de que podamos profundizar más en los aspectos en los que incidía Adrián. La conducta suicida pues, es nuestro mayor enemigo a batir, hay mucho sufrimiento detrás. Aunque Madrid sea la comunidad autónoma con la tasa más baja, desde luego no es en ningún caso ningún consuelo porque sabemos que hay mucho dolor y mucho sufrimiento detrás y vamos a seguir trabajando junto a vosotros en la implementación de este plan y en otras muchas actuaciones. Así que lamento no poder quedarme más, os dejo pues con la mejor compañía y con una profesional muy comprometida, con la doctora Beatriz Baón, que forma parte del equipo de la oficina y de la que yo aprendo y para mí es un privilegio trabajar junto a ella. Sin más, os dejo con ella y con Adriana. Muchísimas gracias y seguimos. Hasta luego. Bueno, aprovecho para los que no los conozcáis, en la Federación somos 16 asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familias. Y bueno, la mayoría venís de nuestras asociaciones, pero siempre llega gente de fuera y bueno, pues aprovechaba este ratito, pero ya veo que está arreglado para comentaros que por aquí tenemos folletos, que nos podéis seguir en las redes sociales y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ahora ya sí, Beatriz. Pues nada, Es por aquí. Sí. Pues hoy voy a entrar en materia.
La ponencia que nos habéis pedido, pues es sobre explicar este plan de prevención de suicidio de la Comunidad de Madrid. Y voy a hablar un poco de él y un poco del marco en el que se ha desarrollado y un poco de antecedentes también de este plan. Este plan está colgado en la web, en ese enlace, o si googleáis plan de prevención de suicidio 2226, pues aparece. Y mucho de lo que voy a explicar aquí, sobre todo de datos, pues de gráficos que a lo mejor os resulta de interés, pues está ahí, ¿no? De estado de situación del suicidio en la Comunidad de Madrid, y también lo podéis ver ahí. Yo estoy trabajando en la oficina desde el año 2017, soy médico psiquiatra y especialista en medicina preventiva y salud pública. Por lo tanto, este plan me toca por todas las partes, ¿no? Por el tema de la salud de las poblaciones, y por otro lado por el tema de salud mental, de psiquiatría. Y bueno, como ahora os comentaré, yo creo que no solamente es importante por el tema de la prevención del suicidio, sino también por lo que nos puede facilitar. Y os presento aquí a Marta García Solano, que es compañera mía de la oficina, que me ha traído en el coche y que se ha tenido que retrasar un poquito porque hasta estaba aparcada. Así que también a ella mi agradecimiento y por el trabajo que compartimos en el día a día. Bueno, no tengo que decir en este foro especialmente sensible con el tema del suicidio, la problemática que supone, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública, es decir, es un problema clave de todas las poblaciones a nivel mundial, que supone 800.000 muertes en el mundo anuales, 4.000 en España y 400, ya hemos llegado a 400 en la Comunidad de Madrid al año. Decimos que está subiendo, y es verdad, sobre todo a raíz de la pandemia en el año 2020. Pero si veis aquí, en una imagen que viene desde el año 2000, estas son las distintas regiones en que la Organización Mundial de la Salud divide el mundo para su estudio y para establecer las medidas y las recomendaciones. Pues las tasas de suicidio, por regla general, a nivel europeo, y aquí sí que los registros son fiables, porque en otros continentes, digamos, que a lo mejor no se registra todo lo bien que se pudiera, ¿no? Pero en Europa, en general, los registros sí son mejores, la calidad de cómo se recoge la información sobre suicidio es mejor, y entonces la línea naranja es la de Europa, la región europea. Ha ido reduciendo el suicidio en los últimos 20 años. Pero esto no ha sido, pues fruto, que es posible que en parte también, ¿no?, del paso del tiempo, sino también de medidas que se han tomado, ¿no?, medidas de salud pública. Porque lo bueno en el suicidio es que se ha visto que es prevenible, ¿no? Y yo creo que es la idea que también nos mueve más y nos tiene que, a la que nos tenemos que aferrar, porque tomando las medidas oportunas es una muerte evitable, igual que hay otras muertes por otros motivos, muertes externas que también se intentan reducir, como son los accidentes de tráfico, que con determinadas medidas también se han reducido mucho. Pues la muerte por suicidio también es evitable y es prevenible, y por lo tanto con planes y con medidas oportunas pues tenemos la posibilidad de reducirla. Y además no solo desde los organismos públicos, sino también desde cada uno de nosotros, desde cada persona, ¿no? Entonces todos los ciudadanos también podemos ser colaboradores activos en la reducción y la prevención del suicidio. Y entonces esto yo creo que es una noticia muy buena, que nos ha cambiado un poco la perspectiva, y yo creo que es bueno trasladarla. Pero es verdad que desde la pandemia esto cambia. O sea, esa tendencia hacia reducir las tasas ha cambiado. Ha pasado solo 4 años desde la pandemia. No sabemos si este inicio de subida es recortado como producto de la pandemia, es una crisis y luego, o bien es un cambio de tendencia y va a empezar a subir más. Entonces estamos a 4 años de la pandemia, están empezando a subir las tasas, pero no sabemos hasta qué punto se mantienen. Este es el mapa por colores de las tasas de suicidio en España en el año 2019, que es
lo último que tenía de en el mapa, que parece que queda así más gráfico, desde entonces han subido, pero han subido en todas las comunidades autónomas y ha subido, claro, a nivel de toda España. Como veis, no refleja ninguna... el suicidio es un fenómeno que siempre decimos muy complejo, multifactorial, y que existe algunas comunidades autónomas que siempre suelen tener tasas más altas y comunidades con unas tasas más bajas, entre las que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, pero no existe una causa única que pueda explicar esta distribución, ¿no? Es un fenómeno muy complejo que probablemente son muy distintos elementos culturales, sociales, que puedan influir, desde luego también personales, familiares, de recursos, son muchos elementos los que pueden influir en la tasa de suicidio. Esto serían la situación en España por comunidades autónomas. La tasa de suicidio en el año 2022 por 100.000 habitantes en ambos sexos en España era de 8,9, de 9 personas por 100.000 habitantes. Y veis que, bueno, la Comunidad de Madrid estamos en 5,97, casi 6 por 100.000 habitantes. Si bien estamos en una situación con respecto a comunidades autónomas que podríamos decir que es bajita, pero supone casi 400 personas al año que fallecen y por lo tanto no es ninguna buena cifra, ¿no? Sobre todo sabiendo que es evitable y que es prevenible, ¿no? Y que esas personas también pueden tener la oportunidad de seguir viviendo y también todas las personas que están alrededor o que estamos alrededor, pues poder también prevenir ese sufrimiento que genera una pérdida de alguien. No os quiero tampoco abrumar con datos, ¿no? Pero siempre ocurre, y esto es algo propio de la epidemiología del suicidio, que hay muchos más intentos en mujeres, pero más suicidio consumado en hombres, ¿vale? Y eso ocurre en todos los países, en España, en todas las comunidades autónomas, y en esta gráfica lo que vemos es la evolución desde el año 2013 hasta ahora en España y en la Comunidad de Madrid, en hombres y en mujeres. Las dos líneas de arriba sería en hombres, arriba es la tasa en cada uno de estos años en hombres, en España y en gris, y en azul en hombres en la Comunidad de Madrid. Y luego en amarillo son las mujeres en España y en rojo las mujeres en la Comunidad de Madrid. Como veis, estamos por debajo en ambos sexos de la media española, pero como os digo, esto no es una buena noticia porque todas las muertes, y sobre todo si son prevenibles, son malas noticias, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ahí veis que en el año 2020 hay una pequeña subidita, ¿veis? Que si nos comparamos con el año 2013, pues estábamos en 7,4 en varones y ahora estamos en 8,3, y en mujeres estábamos en 3,2 y ahora estamos en 3,6, ¿no? Por eso todavía no se puede decir que hay un cambio de tendencia, pero sí que hay un aumento que habrá que ir siguiendo desde luego para ver qué frente al suicidio y considerando y cambiando esa idea de que el suicidio es una muerte fatal y no es prevenible, cambiando el paradigma de que es una muerte que se puede evitar, pues se han establecido distintas formas de poder abordarlo, ¿no? Y para poder prevenirlo. Sobre todo desde el año 2000, o sea que es una cosa muy reciente, ¿vale? En el año 2004 aparece una estrategia, aparecen como dos modelos de intervención. En el año 2004 aparece un modelo de intervención a nivel europeo que se basa sobre todo en una estrategia contra la depresión. Es decir, abordar la prevención del suicidio desde la mejor atención a la depresión. Y entonces se establece un modelo de 4 niveles de atención, que es, por un lado, sensibilización e información a la población general. Es un tema que se viene haciendo desde entonces y sobre todo en muchos países europeos se observa que este modelo genera luego una reducción de las tasas de suicidio, ¿no? Es curioso que se hable de que es necesario que en la población se hable de suicidio y realmente empezamos a hablar de suicidio más abiertamente a partir de la pandemia. No sé si lo habéis notado, ¿no? Que antes de la pandemia el hablar de suicidio era
mucho más difícil, más duro. En general se trataba de aquella manera y, sin embargo, a partir de la pandemia, igual que se habla más de salud mental, se habla también más de suicidio. Pero ya desde hace tiempo se viene diciendo que hay que hablar de suicidio. Hay que hablar de suicidio bien, desde luego, no de cualquier manera, sino en un sentido preventivo, en un sentido que pueda ayudar a prevenirlo, ¿no? No de una manera alarmista, etcétera, ¿no? Que no ayuda en nada, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, este modelo que se sigue en algunos países de la Unión Europea trata de reducir el suicidio con 4 niveles. Uno, información a la población. Otro, formación a profesionales sanitarios, sobre todo de atención primaria. Otro es la coordinación entre distintos estamentos, es decir, con educación, política social. Y otro es intervención desde salud mental, desde psiquiatría y salud mental. Son los 4 niveles de actuación. Bien. Y luego, por otro lado, está otro modelo que se da en Estados Unidos, que se llama de otra manera, es el proyecto de suicidio cero, que como realmente en Estados Unidos los servicios de salud son muy diferentes a las redes que tenemos a nivel europeo con los sistemas públicos de salud, pues es un modelo muy diferente y que desde nuestro lugar sería más complejo de entender y que, bueno, por lo que se ve luego en la evolución en este tiempo, tampoco ha tenido unos resultados tan claros en la prevalencia de las tasas de suicidio de Estados Unidos. Desde luego que no se ha llegado al suicidio cero, sino que en los últimos años en Estados Unidos ha aumentado. Bueno, pues, ¿qué se ha hecho en la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid, desde hace 10 años, más de 10 años, sobre todo a partir del año 2012 fundamentalmente, se empieza a seguir ese modelo que hablábamos a nivel europeo, que es la estrategia, la Alianza contra la Depresión, y se empiezan a hacer actuaciones basadas en esos cuatro actuaciones, o sea, 4 niveles de actuación. A nivel de información al ciudadano se hacen campañas, se hace material que se difunde, se empiezan a hacer guías, unos vídeos, se empieza a formar a profesionales y desde entonces en el Servicio Madrileño de Salud, en todos los planes de formación anuales, hay una formación específica para médicos de familia, enfermeras de atención primaria y para el SUMA, con lo cual ya hay muchos profesionales que están formados en cómo tratar y cómo manejar estas situaciones cuando algún paciente llega a sus consultas. Es una formación que se ha mantenido a lo largo de este tiempo, por eso hay muchos profesionales que ya están muy sensibilizados y muy formados. Por otro lado, a nivel de intervención con otros actores, ha habido coordinaciones y colaboraciones concretas, convenios, pues por ejemplo con el Ayuntamiento de Madrid a través de lo que se creó como Código 100, intervención en emergencias, con bomberos, cosas, con educación, por ejemplo la creación de guías que también se han difundido en los centros escolares, etc. Intervenciones también de colaboración con otros estamentos más puntuales. Y luego, a nivel de los servicios de psiquiatría y salud mental, se empezaron a desarrollar actuaciones varias. Por ejemplo, el ARSUIC, que es un programa de una citación precoz de cualquier paciente que se ha atendido por un intento de suicidio. Tiene que ser visto en menos de 7 días. Eso lleva vigente en el Servicio Madrileño de Salud desde hace 10 años. Se incorporó como un objetivo de los hospitales y si no lo cumplían, pues era uno de los objetivos no cumplidos y por lo tanto era una pérdida para el hospital, con lo cual se ha cumplido desde entonces y es un elemento que luego se ha evaluado y se ha visto que además era beneficioso, es decir, que esta atención precoz a esas personas que lo han intentado reduce los nuevos intentos frente a una citación normal, ¿vale? Y luego también se han creado unos programas específicos de atención, sobre todo en el 12 de octubre, en la Fundación Jiménez Díaz y en La Paz, de una atención con programas específicos a personas que han tenido un intento de suicidio, ¿vale? Y esos programas también han sido evaluados y se ha podido comprobar la evidencia de esa atención más estructurada. Estas han sido las intervenciones en la Comunidad de Madrid y que parece que es feo que lo diga yo, pero como yo no estaba ahí en ese momento, lo puedo decir, pero sí que son muy reconocidas a nivel
del resto de España, de las comunidades autónomas. Bueno, las guías desde luego están online, están accesibles y nos consta que se descargan muchísimo desde muchos lugares y que algunas, aunque se hicieron en el 2011, todavía son muy útiles y son de valor para muchas personas. Hay una para personas que tienen intento de suicidio directamente de autoayuda, hay otras para familiares, otra para educadores, otra para facilitadores sociales y sacamos la última de ayuda a las personas en duelo por suicidio, que se llaman supervivientes, ¿no? Y incluso pues nos llaman de sitios incluso de fuera de España porque les resulta de interés y son útiles. Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho aquí ha sido bueno. Y lo puedo decir porque no he participado directamente desde entonces. Yo estoy en esto desde el 2010. Entonces, bueno, esto se viene desarrollando desde hace 10 años, pero la Organización Mundial de la Salud también desde hace 10 años elabora sus propios informes de recomendaciones sobre cómo abordar el problema de la prevención de suicidio. Hemos visto que había como un modelo europeo y un modelo de Estados Unidos, que era sobre todo desde el ámbito de lo sanitario, es decir, desde los servicios de salud, desde, pues eso, desde la medicina, la enfermería, lo sanitario. Y desde la Organización Mundial de la Salud se empieza a establecer una serie de recomendaciones que van con un enfoque más de salud pública. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Se va la batería. Pues la OMS ha elaborado diversos informes en el que va ahondando en cómo abordar la prevención de suicidio con un enfoque mucho más de salud pública. O sea, esto que decíamos, la intervención desde otros lugares, no solo desde lo sanitario, está claramente recogida en las recomendaciones de la OMS. Y sobre todo divide la prevención en 3 tipos: universal, selectiva o indicada. Universal sería unas medidas para toda la población general, selectiva serían las medidas para personas que ya tienen factores de riesgo para poder tener un suicidio, e indicada sería para personas que ya han tenido un intento de suicidio. Y así, 2012, 2014 y el último informe en el año 2021 va ahondando también en distintas estrategias que ya se han seguido en distintos países para poder abordar este problema desde distintos organismos, desde luego fuera de lo sanitario. Es decir, no solamente desde la consulta del médico, de primaria, de psiquiatría, de psicología, sino más allá, ¿no? A nivel de la población y a nivel de muchos agentes, entre ellos los propios ciudadanos, que podemos intervenir, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que os comentaba antes de los tipos de prevención, ¿no? La prevención universal, la población selectiva y la prevención y la prevención indicada, a quién va dirigida y qué tipo de actuaciones podemos hacer para lograr esa prevención, y que son medidas además que se evalúan, que se evidencia que realmente tienen resultados y que son las que se van estableciendo en los planes actuales de prevención del suicidio. En prevención del suicidio se estudian las medidas y se trata de ver qué evidencia existe de que realmente reducen las muertes o no reducen las muertes, ¿no? Y entonces, estos 2 enfoques que empezaron siendo de lo más sanitario al enfoque actual, que es un enfoque más de salud pública, pues es el resultado del estudio, de la evaluación de las medidas que se han ido poniendo, ¿no? Y entonces se va viendo cómo los enfoques de salud pública, los estudios que dan fuerte evidencia, pues son, por ejemplo, la restricción del acceso a los medios, la prevención universal en los centros educativos. O sea, son medidas que ya han sido evidenciadas, que son útiles para la prevención del suicidio, ¿no? Y en el tema del el enfoque desde el ámbito sanitario, pues el tratamiento de la depresión y la continuidad de los cuidados, el vínculo con la persona que intentaba suicidarse, hasta que se reduce el riesgo,
Eso está comprobado por evidencia científica que es útil y que eso previene, ¿no? Bueno, pues en este contexto, digamos, se nos encarga a la Oficina Regional de Salud Mental elaborar un plan de prevención de suicidio de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, como os comentaba, habíamos ido promoviendo actuaciones en distintos ámbitos, las guías, campañas, programas asistenciales, formación a profesionales sanitarios, pero al encomendarnos un plan de prevención de suicidio, desde luego nos lo encomiendan a nosotros porque tenemos una trayectoria mayor histórica de prevención de actuaciones de prevención de suicidio, pero claro, nosotros nos planteamos que según la evidencia actual tenemos que salir de lo sanitario, que es el marco donde estamos. La Oficina Regional de Salud Mental pertenece al Servicio Madrileño de Salud y nosotros nos encargamos de la coordinación, sobre todo de la psiquiatría, de la psicología clínica en el ámbito especializado de los hospitales y los centros de salud mental. Pero estaba claro que el enfoque de la prevención de suicidio no podía quedarse ahí, sino que teníamos que ir más allá, ¿no? Y entonces, desde nuestro lugar de la Oficina de Salud Mental, nos planteamos que lo primero que tenemos que hacer es abrir el abanico de posibilidades y empezar a ver en qué otros lugares de nuestra organización ya se está haciendo prevención de suicidio y contar con todos estos agentes para a partir de ahora tratar de caminar juntos más coordinadamente, ¿no? Entonces nos dirigimos a educación, por supuesto, y empezamos a ver lo que se ha trabajado ahí en el acoso escolar, en la convivencia en los colegios, en determinados factores de riesgo que son específicos de la población y del ámbito educativo, ¿no? De las comunidades educativas. Nos aproximamos a Salud Pública, que es un departamento dentro de la Consejería de Sanidad, pero con el que habitualmente no trabajamos. Y vemos que también tienen programas específicos de intervención, por ejemplo, en el ámbito escolar o en el ámbito comunitario, con promoción de la salud, estilo de vida saludable, que eso es prevención de suicidio también. Desde luego que nos acercamos al departamento que estudia la epidemiología de las enfermedades, cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección de las poblaciones para poder intervenir en ellas, ¿no? Nos acercamos a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Madrid en concreto, que tiene muchas medidas, muchas actuaciones, programas de soledad no deseada, que son también prevención de suicidio. Nos aproximamos a la Consejería Hermana, que es la de Política Social, ahora Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Asuntos Sociales, donde está nuestra red paralela de atención social, pero donde también está familia, juventud, y donde se hacen muchas intervenciones para reducir el riesgo social, y eso es prevención del suicidio. Y también nos aproximamos, por supuesto, pues a emergencias 112 que intervienen, desde luego, en situaciones de crisis de suicidio, bomberos, policía, etcétera, y también a las asociaciones. Asociaciones como vosotros, que tenéis un conocimiento, un acercamiento, una proximidad directa a personas en una situación de riesgo y que, por lo tanto, también sois agentes referentes en poder intervenir y saber intervenir y haber tenido una experiencia ya de prevención de suicidio. Y también otras organizaciones que se han dedicado exclusivamente, específicamente a ello, como son la Barandilla, como es el Teléfono de la Esperanza, AIPIS, que también es una asociación de ayuda a supervivientes. Y bueno, con todo esto conformamos lo que es, en el documento que podéis acceder, el análisis de situación. ¿En qué situación estamos nosotros en la Comunidad de Madrid? En cuanto, por un lado, datos de cuál es la situación de suicidio y, por otro lado, cuáles son los agentes y las acciones que se están realizando hoy por hoy, que son de prevención de suicidio, además de lo sanitario, ¿vale? Y para tener un mapa actual de la situación y, por otro lado, de marcar el camino de aquí en adelante juntos de cómo ir trabajando. No solamente que cada uno siga trabajando en prevención de suicidio por su camino, sino intentar trabajar todos juntos, porque realmente nuestras organizaciones, desde el ámbito público, si además de trabajar en lo que ya tenemos que trabajar, somos capaces de coordinarnos y de que lo que hacemos nos podamos ayudar unos a otros en lo que hacemos, en la intervención con los ciudadanos y con los pacientes, pues todo va a ir muchísimo mejor, ¿no? Es potenciar lo que ya se hace. Y ese es el intento de este plan, ¿vale?
por otro lado, si nos salimos un poquito del mapa de la Comunidad de Madrid y nos vamos a nivel de España, hay 8 comunidades con planes específicos de prevención de suicidio. No hay un plan nacional de prevención de suicidio. Hay como una demanda muy grande de que haya un plan a nivel de España de prevención de suicidio, pero hoy por hoy no hay. Sí que hay intervenciones a nivel general, como ha sido el teléfono del 024, que se ha desarrollado desde el Ministerio y que se está evaluando y está resultando de utilidad y desde luego que es un recurso que nosotros apoyamos, utilizamos y promovemos. Y luego, por otro lado, cada comunidad autónoma ha ido desarrollando sus propios planes. Hay 6 comunidades autónomas que de alguna manera nos estamos ayudando bastante porque estamos en un proyecto común, que es un proyecto que partió de Europa, de una buena práctica que se reconoció en un plan de prevención de suicidio que es de Austria, que se consideró en la Unión Europea que era un ejemplo a seguir y que se estableció una joint action, que es como se llama a intervenciones para intentar extender una cosa que se ha comprobado que es buena, y que España participa a través de 6 comunidades autónomas coordinadas desde Murcia. Participamos la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Euskadi, Navarra y Murcia, ¿vale? En ese sentido, desde antes de la pandemia estamos colaborando y haciendo trabajos conjuntos para este proyecto europeo, y lo que nos está permitiendo es compartir mucha información, compartir actuaciones que estamos desarrollando unos y otros para ayudarnos, para ver lo que ha salido bien en un sitio, lo que no ha salido bien, qué dificultades se han tenido, cómo se han solventado, y por lo tanto la verdad es que es un grupo de ayuda que yo creo que es muy potente y que, bueno, incluso personalmente también es un motivo también pues de sentirse más acompañado en este trabajo de prevención de suicidio, que a veces es un poquito arduo desde la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, en todo este marco aparece la pandemia y la pandemia supone pues un antes y un después también en cuanto sobre todo a la demanda de atención por intento de suicidio en población joven, sobre todo en chicas adolescentes, en menores de 25 años, es donde ya empieza a despuntar desde junio del 2020 y desde ahí en adelante empieza a aumentar la cantidad de chicas jóvenes que requieren incluso ingreso hospitalario de psiquiatría por tema de intento de suicidio, aparte de también por otros temas como el trastorno de conducta alimentaria, etc. Y a eso también nos tenemos que darle una respuesta asistencial y también utilizarlo como desde luego un impulso a que hay que tomar medidas ya. Si ya veníamos trabajando desde antes, desde luego ahora es absolutamente necesario. Y aquí me vais a permitir que haga una referencia muy personal, pero desde el ámbito del trabajo, y también me miro a Marta porque las dos somos técnicos de salud pública desde hace mucho tiempo, es decir, que creemos mucho en la prevención, creemos mucho en que las intervenciones en las poblaciones son efectivas, no solamente desde la consulta del médico, sino las medidas que tomamos en las poblaciones, los ciudadanos, la comunidad. Y entonces trabajar en prevención de suicidio nos está permitiendo desarrollar todas esas habilidades y formas de trabajar con la comunidad, pero no solamente con la comunidad, sino también a través de los servicios de psiquiatría y salud mental. Y me permito poner aquí una referencia a una revista de Lancet que en el año 2021, creo, pues ponía, cuando estábamos justo haciendo el plan, en el editorial, pues hablaba de la necesidad de que los servicios de salud mental no vayan por su lado y la salud pública por otro lado, sino que la intervención individual con pacientes en la consulta y la intervención con poblaciones que se hace desde la salud pública
puede ser muy compatible y puede generar una potencialidad enorme si nosotros podemos aplicar lo que conocemos en las poblaciones a nivel individual y si desde lo individual podemos extenderlo a nivel de las poblaciones. Entonces, esto es lo que dice más o menos ese editorial y a nosotras nos llega directamente porque es realmente poder poner en práctica lo que pensamos, que es las medidas de salud pública incorporadas con las medidas individuales de salud mental pueden generar muchísima potencia de acción y prevenir el suicidio. Y aquí pongo también esta frase que suele repetir la doctora Mercedes Navío, que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y nosotros pensamos que el momento en que la salud mental tiene que salir cada vez más de los servicios de psiquiatría y salud mental y llegar a la comunidad, a las medidas de salud pública y por lo tanto converger en ese camino, pues es ahora. Y la prevención de suicidio es una forma y un camino de recorrer ese encuentro entre la salud mental y la salud pública que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para nosotros este tema es especialmente importante. Y aquí pongo también una referencia a un artículo que sacamos firmado por la doctora Mercedes Navío y por mí, que se llama Anatomía del suicidio en España, que damos un repaso precisamente a estas cosas que os estoy comentando ahora y proponemos que precisamente ahora es el momento para aprovechar la ampliación de las políticas de salud pública en salud mental. Y la prevención del suicidio puede ser un buen camino para transitar ese cambio, ¿vale? Es una cosa quizá un poco, me vais a permitir, un poco del ámbito de la administración pública, pero dentro de la administración pública a veces cada departamento no se mira el uno al otro, ¿no? Y, por ejemplo, el ámbito de la salud mental, desde la epidemiología, no se ha desarrollado mucho. O sea, cuando nosotros vemos cuál es la evolución de la gripe, por ejemplo, que es una enfermedad transmisible, hay muchísima información, muchos datos, y eso que luego la pandemia nos pilló un poquito de sorpresa, ¿no? Pero en salud mental los datos, los registros, el seguimiento es muchísimo menor desde la epidemiología más pura, ¿no? De salud pública. Entonces, este es el momento en que verdaderamente la salud mental en la administración pública tome la posición que se merece para estudiarla, para seguirla y para conocer cuáles son las formas mejores de abordar los problemas, ¿no? Y bueno, la prevención del suicidio creemos que es el camino que nos está ayudando a unirnos entre unos departamentos y otros y para poner la salud mental y las medidas de salud pública en salud mental donde creemos que tienen que estar. Entonces, bueno, yo creo que vamos un poquito pegados de tiempo, pero os voy a comentar cómo hicimos. ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, que a lo mejor yo me enrollo. Cuando acabes abrimos mucho, turno. Si queréis luego, vale. Luego abrimos turno. Presupuesto. Y ya está, no hay más. Bueno, estoy de acuerdo, pero también creo que hay que hacer presupuestos y de hecho nos peleamos todos los días y también hay formas de organización que también pueden mejorar las cosas, desde luego con dinero. Que las máquinas con aceite funcionan mejor, está claro. Voluntad y dinero, totalmente de acuerdo. Sin voluntad no se hacen las cosas y sin dinero tampoco. Si están las dos cosas, puede que se hagan. Bueno. Entonces, ¿cómo nos embarcamos en hacer este plan? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues empezamos a hacer el análisis de situación que os hemos comentado, cómo ver qué es lo que teníamos, en qué situación estaba la Comunidad de Madrid en cuanto al suicidio, en cuanto a factores de riesgo, en cuanto a agentes sociales que estaban interviniendo desde distintos lugares para prevenirlo. Para poder elaborar el plan, consideramos que era importante hacer como núcleo central un comité técnico de personas de distintos departamentos y de distintas consejerías de la Comunidad de Madrid para poder elaborar un plan realmente intersectorial, que es lo que nos dice la OMS, con un enfoque de salud pública, que es como hay que intervenir en la prevención de suicidio. Entonces, en ese sentido, creamos un comité técnico que está formado por personas de estas 8 consejerías, ¿no? Donde hay personas del Instituto de Medicina Legal y Forense, por supuesto,
Hay personas de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, de discapacidad, de familia, de servicios sociales primarios, personas de economía, hacienda y empleo, porque también está la salud laboral y las situaciones de crisis laboral como desencadenante de suicidio, personas de la administración local para poder llegar al ciudadano desde los ayuntamientos, personas de medio ambiente, vivienda y agricultura, porque en la Comunidad de Madrid, aunque toca, pero hay también un ámbito rural que tiene una forma distinta de acceder a los ciudadanos y donde, por lo tanto, había que contar también con ese sector, ¿no? Y, desde luego, educación, y más en la situación que tenemos de los adolescentes, pero también, por ejemplo, con la Consejería de Transportes e Infraestructuras, donde está metro, donde está cercanías, donde está carreteras, donde están los lugares donde también se puede evitar el suicidio poniendo limitaciones, ¿no? Y desde luego con la Consejería de Sanidad, que lo coordinamos todo este grupo desde la Oficina de Salud Mental, y está atención primaria, está el SUMA y está salud pública. Bueno, aquí con eso creamos un comité técnico que es con el que estamos trabajando. Trabajamos en la elaboración de los objetivos, de las actuaciones y de lo que hay que hacer, y también establecimos que hay que ir hacia la creación de unas unidades locales de salud mental y bienestar emocional. Lo que significa que para llegar al ciudadano muchas veces desde las administraciones no se llega y por lo tanto es importante contar con los ayuntamientos. ¿Vale? Y poco a poco ir creando espacios donde precisamente los agentes que participan en los distintos lugares desde donde se puede prevenir el suicidio puedan tener lugares de encuentro y de coordinación y de fortalecimiento de los lazos que permitan esa ayuda, ¿no? Y esas unidades locales estarían formadas por personas de servicios sociales primarios de los ayuntamientos, por personas de atención primaria, de sanidad, de salud mental y desde luego que de educación, ¿no? Bueno. En este proceso de elaboración también contamos con las asociaciones de pacientes, de familiares y también con las asociaciones de profesionales, que en todos los planteamientos que se habían hecho desde el comité técnico, tanto de objetivos como de actuaciones, también fueron revisadas y también aportaron en qué puntos podían colaborar ellas, para que realmente este plan fuera participado por todos los agentes posibles de prevención de suicidio. Y así fuimos elaborando los objetivos y las actuaciones a desarrollar en 6 líneas de actuación. También contamos, y aquí pongo parte de una campaña que se empezó por el Ayuntamiento de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid también establecimos desde el inicio una alianza de trabajo conjunto, pues porque el Ayuntamiento de Madrid supone pues 4 millones de personas de las 7 que tenemos en la Comunidad de Madrid, y luego a lo largo del plan establecemos la relación con todo el resto de ayuntamientos, pero ya de partida el plan sale con el apoyo de la parte de promoción de la salud del Ayuntamiento de Madrid, para sobre todo apoyar en la parte de prevención, de promoción, etc. Bueno, y entonces el plan en sí mismo se estructura en 6 líneas, de actuación, 6 líneas estratégicas. La primera de ellas es de coordinación y organización. Somos tantos los intervinientes que precisamente uno de los elementos clave es que estemos coordinados, ¿no? Educación con sanidad, con política social, desde luego con Hacienda y Economía, cada uno desde su lugar, pero todos conectados, no trabajando de manera solitaria, ¿no? Y para eso establecimos cuáles son las formas para poder marcar esa coordinación entre todos, ¿no? Y con esa voluntad, ¿no? de que el trabajo que hacemos cada uno desde nuestro lugar lo podamos compartir y nos podamos apoyar en el otro para llegar al ciudadano, ¿no? Que es el que lo necesita. Por otro lado, consideramos que era fundamental mejorar los sistemas de información y la vigilancia epidemiológica. La información que tenemos sobre el suicidio es insuficiente para poder abordarlo bien. Tenemos información y desde luego más que en otros lugares, pero desde luego que es muy mejorable. Y por ejemplo, las tasas de suicidio anuales salen con 1 año y medio
de retraso desde que se cometió el suicidio, pero porque tiene que pasar un circuito desde lo legal hasta que sale en el INE, que es muy largo, ¿no? Entonces, que durante ese proceso tengamos mayor conocimiento de lo que ha ocurrido y, por ejemplo, podamos acceder a las personas que han sufrido un suicidio cerca, ¿no? A los supervivientes, y podamos abordarles, ayudarles en su problema, o conocer cuáles han sido los factores que han desencadenado un suicidio y poder tomar medidas preventivas para que no ocurra el siguiente, eso solamente se consigue si tenemos información. Y esa información solamente es de calidad cuando los sistemas implicados en vigilancia epidemiológica estamos bien coordinados y hay registros buenos y se establece ese flujo de información entre servicios de salud, Instituto de Medicina Legal y Forense, salud pública, etc. Y eso se establece en esta línea, ¿vale? En la línea 3 es una línea que la OMS establece que es la de mayor evidencia para reducir el suicidio, que es la limitación de acceso a los medios. Es algo tan evidente como el ejemplo del viaducto de Segovia, de poner barreras físicas allá donde una persona lo tiene fácil para suicidarse. Eso supone tiempo y eso supone la oportunidad de poder intervenir con esa persona para que lo que está viendo como única salida deje de verlo así y por lo tanto lo podamos prevenir. Ese tipo de medidas solamente las podemos tomar si conocemos cuáles son esos puntos donde más se hace ese suicidio y por lo tanto podemos intervenir fundamentalmente en lugares públicos donde podemos poner barreras. Y también, desde luego, el acceso a las armas, por ejemplo, en el ámbito de la caza, el acceso a determinados fármacos que son fáciles de conseguir, incluso por menores, y todo eso es limitación de acceso a los medios, ¿vale? Luego la cuarta línea es la de conciencia y conocimiento. Eso es la sensibilización y la formación de todos, ¿no? Sensibilización de los ciudadanos a través de campañas, a través de, pues de celebración de días mundiales, de mucha colaboración con muchos sectores en la comunidad que hagan que sea el tema del suicidio y el mensaje sobre la prevención del suicidio que llegue a los ciudadanos. Gracias al cielo, la pandemia nos ha facilitado que se hable de suicidio y lo importante es que se hable bien, ¿no? Y por otro lado también con los profesionales estemos todos formados en esto, ¿no? En cómo prevenir el suicidio. Gracias al cielo. No sé. No, perdón. Vale. Gracias al cielo a quien tenga... y gracias a cada uno que lo haga, no lo sé. No sé en qué estaba. Gracias al cielo. Bueno, a lo mejor ha sido una frase desafortunada lo de gracias al cielo con la pandemia, que ojalá no hubiera ocurrido. Pero quiero decir que hay a veces que determinados hechos hacen que desencadenan algo y el hecho de la pandemia nos ha enfrentado a todos a la realidad de que la salud mental es importante y de que del suicidio hay que hablar y de que el suicidio no es un tabú y que el suicidio es prevenible y que las personas que están en situación de riesgo se puede reducir ese riesgo y reducir la posibilidad de suicidio y que las personas incluso que ya han tenido un intento, que es el mayor factor de riesgo para cometer otro intento y suicidarse, tienen que tener una atención especial. Y eso, pues hasta ahora se iba hablando, pero muy poquito. Entonces la pandemia sí que ha permitido que se hable un poquito más de eso. Y en ese sentido he dicho gracias al cielo, que no sé si ha sido afortunado o no, pero bueno, gracias a quien sea y desde luego que bueno. Como no pasó luego, la pandemia aquí, que la pasé en Quena y no me enteré, ¿sabes? A ver, ¿qué me he perdido? Y luego el tema de la formación, bueno, la formación de los profesionales, desde luego no solo los sanitarios, que lo venimos haciendo desde hace 10 años, sino las personas que están en educación, las personas que están de cara al público en cualquier recurso donde va el ciudadano y que tienen contacto con personas que tienen una situación de riesgo. Tienen que saber cómo comportarse, qué pueden hacer para poder ayudar, cómo colaborar con el resto de los agentes, ¿no?, de prevención de suicidio y, por supuesto, nosotros consideramos que toda la gente de la administración pública, tanto de la Comunidad de Madrid, de todas las consejerías como de los ayuntamientos, tienen que estar formados y sensibilizados en prevención de suicidio. Bueno, y luego la siguiente línea es la de prevención de suicidio y promoción de la salud mental, que aquí se engloban todas las actuaciones que pudiéramos considerar o que pudiéramos pensar
más claramente, que son de prevención de suicidio, y aquí las dividimos por grupos de edad. Programas para las personas mayores, que pueden incluir desde los programas de soledad no deseada que se hacen desde los ayuntamientos, a los programas de prevención en las residencias de mayores, hasta, bueno, desde luego que actuaciones a todos los grupos de edad, ¿no? Divididos por grupos. Los grupos de menores y de infancia, el ámbito escolar y la comunidad educativa tienen un papel fundamental y ahí es donde se concentra la mayor parte de esos programas. En la mediana edad también tiene que haber elementos que se aborden directamente, como es en torno a la maternidad de las mujeres, ¿no? La depresión posparto, el acompañamiento durante la maternidad, el poder preguntar y poder hablar de situaciones difíciles y de depresión en la mujer, en situaciones que parece que son ideales como son la maternidad, eso previene el suicidio también. Y desde luego en las crisis de mediana edad de tipo laboral, ¿no? En las situaciones de paro, donde muchas personas bueno, pues son desencadenantes importantes, fundamentalmente los varones, de inicio de adicciones y de mayor riesgo de suicidio. Toda la prevención de adicciones es prevención de suicidio. La mayor parte de los suicidios están asociados a alto consumo de alcohol y de otras sustancias. Y luego finalmente estaría la línea 6 de atención y apoyo a las personas con conducta suicida, que ahí están recogidas muchas actuaciones que son más sanitarias, más de lo que veníamos haciendo, pero mejor hecho y más coordinados. Es decir, por ejemplo, estos programas que se hacían en el 12 de octubre, en La Paz, en la Fundación Jiménez Díaz, programas asistenciales específicos, que se hagan en todos los hospitales. ¿Vale? Las actuaciones que se hacen en situación de crisis con el SUMA, con el SAMUR, con la policía, con los bomberos, que estén coordinadas y que estén coordinadas con la atención que se va a hacer después. Que las actuaciones que se hagan en salud mental estén coordinadas con atención primaria. Todo ese tipo de cuestiones que son fundamentalmente sanitarias están recogidas en la línea 6. Bueno, y este es un mapa que simplemente sirve para ver un poco cada uno de los agentes que están participando en este plan, las actuaciones y cómo intervienen en cada una de las líneas. Como veis, no es que la línea 1 sea para educación o la línea 2 sea para política social, sino que en cada una de esas 6 líneas participamos muchas consejerías, ¿vale? Y también ayuntamiento y también hay papel de las asociaciones. Y cómo organizar todo este conjunto de acciones, ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer ahora con la implementación. La prevención de suicidio tiene clarísimamente ese enfoque de salud pública en el que intervenimos desde los ciudadanos hasta los profesionales más especializados de salud mental. Y por lo tanto, este plan trata de recoger precisamente que los servicios especializados de salud mental y adicciones y los servicios sociales especializados tienen directamente que enfocarse hacia medidas de prevención en población indicada, población que tiene mucho riesgo o incluso que ya ha tenido intentos de suicidio. Y por lo tanto, desde ahí tiene que haber una coordinación máxima, unos recursos adecuados para poder abordar a esas personas. Por otro lado, el ciudadano general, las poblaciones generales y las poblaciones con determinados factores de riesgo tienen que ser ayudadas por los servicios municipales, ¿no? Por los servicios sociales primarios. Y cuando empieza a haber riesgo, también desde la atención primaria de salud. Es decir, que estamos todos los agentes involucrados. Y para eso la intervención tiene que ser multinivel transversal, que es lo que intentamos recoger en este plan, para que lleguemos desde la prevención indicada a la prevención selectiva y a la prevención universal, como establece la OMS, ¿no? Y la idea fundamental a nivel de la comunidad como del entorno, de los distintos agentes que intervienen cerca del ciudadano, son fundamentalmente reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Es decir, si a una persona en situación de riesgo social se le reduce el riesgo social, se le reduce el riesgo de suicidio. Si a una persona que tiene pocos factores de protección, es decir, si tiene una familia desestructurada
si no tiene trabajo, se le ayuda en esos aspectos de su vida, se reduce el riesgo de suicidio. Es decir, la intervención en prevención de suicidio no solamente es una intervención específica con un psiquiátrico o un psicólogo, sino es reducción de los factores de riesgo y aumento de los factores de protección. El documento se organiza en esas 6 líneas estratégicas y luego cada línea tiene sus propios objetivos, esos objetivos tienen unas actuaciones para poder alcanzarlos y luego esas actuaciones tienen unos indicadores para saber si lo hemos cumplido o no cuando pase un tiempo y evaluemos, ¿vale? Y también tiene unos responsables de qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y así se establece pues, el camino a seguir en prevención de suicidio. Sobre todo con una formulación orientada a la evaluación. Es decir, si nosotros tenemos un plan, no nos sirve para nada si nosotros no lo implementamos desde luego y si terminado el plan miramos para atrás y vemos qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero para poder hacer eso se tiene que plantear ya de una forma que luego sea medible. Y por eso está planteado así. Objetivos, actuaciones, indicadores. Es la forma de trabajar en salud pública, ¿vale? Que estamos pues intentando trasladar al ámbito de la prevención del suicidio. Y entonces este plan se presenta en el año 2022 y estamos en proceso de implantación. Implantación es desplegarlo, es decir, lo que hemos pensado que hay que hacer, hacerlo. ¿Vale? Esto es complejo porque, como veis, son muchos agentes los que están interviniendo, ¿no? Y nosotros como oficina de salud mental, que además nos encargamos de la coordinación asistencial de pacientes, pues ha sido un trabajo extra y que además es de un alcance muy grande, porque nos estamos teniendo que poner en coordinación con educación, con política social, con transportes, metro, ¿vale? Pero es un trabajo también muy bonito, que estamos muy implicados, incluso emocionados, ¿no? A veces, de la implicación de la gente, ¿no? En cuanto empezamos a hablar con otros compañeros de otras administraciones, de los ayuntamientos, todo el mundo quiere saber qué es lo que tiene que hacer y cómo para hacerlo. Entonces, en ese sentido, sí que es una sensación de estar acompañados y que hay muchísima voluntad, lo que decías tú antes, de voluntad, de que los funcionarios públicos quieren trabajar en prevención de suicidio, cada uno desde su lugar, que es muy gratificante y que todos los que tenemos vocación de servicio público podamos trabajar, tengamos la oportunidad de trabajar coordinadamente en algo, también es muy satisfactorio, ¿no? Para los que estamos en la administración. Y eso lo estamos viendo. ¿Cómo nos estamos organizando? Bueno, pues las actuaciones se dividen en 2 niveles. Unos que son actuaciones más de nivel local, que son las que tenemos que desarrollar con los ayuntamientos, lo que hablábamos de esos espacios de compartir entre administraciones de ayuntamiento y administraciones de las consejerías, ¿no? Y cómo llegar mejor al ciudadano, ¿no? Cómo llegar mejor al ciudadano lo vamos a lograr a través de distintas vías que ya hemos establecido, ¿no? Por un lado, a través de los servicios sociales primarios. En los convenios anuales que se firman con los ayuntamientos desde política social, se ha conseguido que haya un presupuesto de 2 millones de euros en este año para prevención de suicidio. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿en qué lo vamos a invertir? Primero, en tener un referente en cada ayuntamiento, y ya tenemos un referente en cada ayuntamiento de prevención de suicidio, que va a ser la persona sobre la que va a pivotar el desarrollo de las actuaciones en cada municipio. Hay municipios en Madrid que son pequeñitos y que se juntan en mancomunidades. Esas mancomunidades funcionan como si fuera un municipio y tienen su referente. Por otro lado, trabajando desde salud mental, coordinándonos con atención primaria, que tiene también una relación más directa con los pacientes, más directa, es decir, una población mucho más amplia que la que tiene salud mental. Por otro lado, salud pública, que es otra parte de la administración que se encarga de promoción y de prevención, pues tiene unos programas específicos de intervención en ayuntamientos y con ellos también estamos trabajando. Y con el Ayuntamiento de Madrid estamos también empezando a trabajar para los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid, tener el análisis de situación del suicidio por distrito, cuáles son los agentes que intervienen y poder intervenir específicamente en esa situación con los agentes intervinientes coordinados, salud mental, atención primaria,
servicios sociales primarios, promoción de la salud y educación, ¿vale? Y esa es un poco la idea, y ese es el camino que ya tenemos marcado y en el que estamos trabajando. Por otro lado, esas son las actuaciones de ámbito local, pero luego tenemos otras actuaciones que son generales desde las consejerías. Es lo que, por ejemplo, comentábamos, la vigilancia epidemiológica, cómo tener información de calidad que nos permita conocer factores de riesgo y poder intervenir. Ya tenemos el grupo formado de vigilancia epidemiológica con el Instituto de Medicina Legal y Forense, con Salud Pública, Salud Mental. Y hemos empezado por identificar los puntos que se llaman puntos calientes, que son lugares públicos donde se comete suicidio, para empezar a intervenir, pues localizando primero cuáles son esos puntos más frecuentes y poniendo esas medidas de barrera. Ya tenemos la información que nos ha facilitado el SUMA y el SAMUR de todos los lugares públicos donde se ha cometido en los últimos 3 años suicidio y por lo tanto ya vamos a hacer ese mapa para poder intervenir. Ahí ya también tenemos esa línea abierta y ya tenemos esa información que antes no teníamos, ¿no? Por otro lado, la formación, que decíamos tan importante que todos los profesionales de todos los ámbitos de la administración pública sepan de qué va la prevención de suicidio y puedan trabajar bien desde cada uno su lugar. Hemos elaborado un plan de formación en prevención de suicidio específico que ya hemos trabajado con función pública y que ya a partir del mes que viene va a haber un curso para todos los funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid disponible para que puedan acceder, ¿vale? Ya desde el mes que viene, ¿vale? Por otro lado, esto es un tema de intríngulis administrativos complejos porque los profesionales de los municipios, que dependen de los ayuntamientos, no dependen de la formación de función pública de la Comunidad de Madrid. Entonces, para acceder a ellos, también hemos tenido ya hemos establecido también la colaboración de la parte de la administración que se encarga de estos planes formativos y también se van a empezar a desarrollar esta formación específica en prevención de suicidio en los municipios y mancomunidades. Con lo cual, es otro paso que también estamos iniciando. Tenemos pendiente todavía otros objetivos, como es llegar directamente a ciudadanos, la Escuela Madrileña de Salud, por ejemplo, que tiene su propio plan, pues también extenderlo, etc. Otros grupos de trabajo que tenemos que formar y que teníamos proyectados ya para los siguientes años, 24-25, 25-26, son el de atención en crisis, es decir, la colaboración bomberos, policía, estos que ya trabajamos juntos, pero tener un protocolo conjunto, todavía mejor. Otro grupo que se tiene que formar es el de control de pesticidas, que son una forma de suicidio, un método de suicidio común en el ámbito rural, y el control de la prescripción de fármacos, que sobre todo para adolescentes también es importante. Y luego, desde el ámbito de la salud mental, que es el que nos compete a nosotros directamente, que son los profesionales de psiquiatría y salud mental, ya se han creado 21 equipos de prevención de suicidio en hospitales del Servicio Madrileño de Salud, 41 nuevas plazas de profesionales que van a tener que ser responsables de este tema específicamente para poder extender los programas de prevención de suicidio que hablábamos el 12 de octubre, La Paz, Jiménez Díaz, a todos los servicios de psiquiatría y salud mental, para que todas las personas que ya han tenido un intento sean atendidas específicamente por ello. Y por otro lado también ser esos agentes que de cara a la comunidad puedan ayudar a los otros agentes de servicios sociales primarios, educación, atención primaria, en la prevención de suicidio en su entorno, ¿vale? Van a tener esa doble función. Esas plazas se sacaron en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones que tuvimos que hacer paralelamente. Ha sido un tiempo de mucho trabajo en el que se han podido crear 370 nuevas plazas de profesionales que desde luego son necesarios para la atención sanitaria. Es importante la atención comunitaria, pero desde luego la atención directa de los pacientes pues, también está ahí. Y hemos aprovechado ese plan de salud mental y adicciones para poder incorporar también la generación de nuevas plazas, también para que apoyen en lo sanitario, en la salud mental, a este plan de prevención. Se ha generado un curso online de prevención de suicidio dirigido a profesionales sanitarios
que es un curso online de una amplia difusión que permite que no sea una formación directa en las 5 horas que es un curso, sino que cada profesional pueda acceder a él durante 3 semanas cuando pueda. Y por lo tanto, pues tenga muchísima mayor accesibilidad de todos los profesionales de la red pública. Y este es el que estamos extendiendo a todos los profesionales del resto de las consejerías. Por otro lado, estamos trabajando también en un código de suicidio, que eso viene también en la estrategia del Ministerio, viene que la estrategia de salud mental del Ministerio, que lo tiene que hacer cada comunidad autónoma, y nosotros también lo estamos trabajando ya desde hace 1 año y medio con digitalización, para que cuando un paciente esté en seguimiento por suicidio en salud mental, también lo sepa directamente atención primaria y el SUMA, para el caso de que tengan la posibilidad de atenderle porque vaya por cualquier otro motivo, también tenga la oportunidad de intervenir con él y preguntarle, acceder a él y por lo tanto facilitarle otro espacio de comunicación y de vinculación para reducir su riesgo. Estos son los iconos dentro del desarrollo informático de la historia clínica electrónica, que tiene que ser compartida por profesionales, pues van a aparecer en el caso de riesgo de suicidio atendido, ¿no? Para que todos los profesionales sanitarios sepamos que un paciente está en esa situación y por lo tanto podamos intervenir y dar esa oportunidad de hablar, de vincular y de ayudar, ¿no?, a la persona que está en riesgo. De todas estas guías que ya teníamos en la colección, se ha elaborado una nueva guía que es dirigida a familiares y educadores de adolescentes por esta situación tan difícil que tenemos con el emergente de esta población de menores, que está a punto de presentarse. En los próximos días ya se va a presentar, se va a colgar online y se va a distribuir entre centros de salud mental, atención primaria, centros de atención familiar, etcétera. O sea, que hemos ido trabajando desde distintos lugares y todo lo que tenemos por delante. Quería poner aquí la foto del equipo de la oficina y aquí de mis queridísimos compañeros de este área que tengo el gusto de coordinar, que es el área de planificación, calidad e información, que aquí está Marta García Solano, está Sara Santos Sanz, está Juan Carlos Ansede y Adriana, que era una secretaria que ya no está con nosotros porque se ha querido ir a otro sitio, pero que seguimos ahí. Así que nada, esta es una foto que también me parece muy bonita del día que se presentó el plan de prevención de suicidio, allá por el año 2022, y que refleja un poco la necesidad de la colaboración entre todos, que todos estamos en el plan y que yo creo que no solamente fue una foto de inicio de plan, de presentación de plan, sino que hemos tenido la suerte de estar trabajando con equipos de técnicos ya directamente, los distintos grupos de trabajo para las distintas acciones, y que yo creo que desde toda la humildad y con todas las posibles mejoras que seguro que puede haber, estamos intentando impulsar, empujar todo lo que hemos pensado que se puede hacer en prevención de suicidio en este plan. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, darte las gracias a Beatriz, no solo por esa tarde aquí, sino por todo el trabajo que realizáis y al resto del equipo, algunos por aquí, porque también nosotros hemos estado ahí, en algunas fotos hemos salido, ahí en esta estaban compañeros también de las asociaciones y agradecemos que contéis con nosotros y que estéis trabajando en esto muy duramente y además que es muy duro. Entonces, sí que quería aprovechar y colarme, aunque demos turno de palabra, porque como os comentábamos el día que estuvimos allí en la oficina regional, pues un poco también nos encontramos con situaciones de casos en los que la persona se ha suicidado y ya estamos con los familiares, que es muy duro y que hay que intentar ayudar y apoyar a ese familiar, pero también nos encontramos muchos casos que nos están diciendo no tengo ganas de vivir, o mi hija o mi hijo o mi familiar no sale de la cama, no sabemos cómo llegar a él. A veces porque nosotros, claro, decimos que están las asociaciones, que vayan, que van a estar apoyados, que van a estar... Pero hay veces que la persona no puede ni levantarse de la cama y otras veces que es que a lo mejor no es nuestro ámbito de actuación, ¿no? Ayer teníamos el caso de una persona que había fallecido su hija pequeña y entonces no era
no superaba el duelo y entonces, claro, realmente en una de nuestras asociaciones tampoco es el lugar para sentirse apoyada. Entonces sí sabemos que se está intentando con los programas de prevención que estáis haciendo, que una persona que ha tenido un intento autolítico, pues en menos de una semana sea vista por el especialista y que tenga cierta continuidad, pero nos encontramos casos que es que no llegan a tener no han llegado todavía a ese intento autolítico. No, tampoco les decimos que llamen al 112, porque llamar a decir no tengo ganas de vivir, no sabemos muy bien cómo podemos hacer para llegar a ellos, porque si les decimos, oye, tienes que ir a un profesional, tienes que decir, ya estamos en lista de espera y tenemos cita ahora para dentro de 3 o 4 meses. Entonces, no sé si hay algún recurso, hay alguna manera o en estos casos que podemos... Pregunta del millón igual, ¿no? No, claro, eso es directamente la atención a una persona que tiene un problema de duelo, en ese caso, complejo, de una depresión y que desde luego es susceptible de atención profesional de salud mental, ¿no? Las vías en ese sentido no las podemos mover ni las queremos mover, las vías de acceso, ¿no? Lo que queremos es que sean las mejores, ¿no? Las vías de acceso al sistema. El plan de prevención de suicidio no va a cambiar las vías de acceso porque si no, no sabríamos las consecuencias. O sea, las vías de acceso siguen siendo la atención primaria, primer paso, y las urgencias en el caso de que sea una situación crítica. Urgencias hospitalarias, sabéis que hay 24 horas de atención psiquiátrica en 25 hospitales de la Comunidad de Madrid, con lo cual si hay una situación de suicidio planificado, están ahí. Y por otro lado, desde luego que están todas las medidas de derivación al ámbito de la salud mental con todas sus pegas, pero con todas las virtudes también, que es entrar en el sistema, ¿no? El tema de las listas de espera, etcétera, ¿cómo atajarlo? Pues en eso estamos generando la mayor cantidad de planes posibles, intentando intervenir ahí también, y esa es la forma. El acceso a través de atención primaria, y la atención primaria está formada para atender en prevención de suicidio, y esa es la puerta de entrada. Y desde luego que la salud mental también, y el caso y el suma 112 también. Pues esa gente que no sale de su casa en una situación de emergencia, 112 va a su casa y en el caso de que lo considere oportuno lo lleva al hospital, ¿no? A la urgencia hospitalaria. O sea, y ahí tiene que estar. O sea, las vías de acceso son las mismas. El 112. Si no, lo que pasa es eso, que a veces pues, es difícil de conseguir que se priorice. Porque claro, tampoco... Los médicos de familia también tienen sus propios mecanismos de coordinación con los servicios de psiquiatría y demás. O sea, quiero decir que el hecho de ir al médico de familia no significa que se quede ahí. El médico valorará cuál es la situación y tiene cauces pues, para poder contactar con los servicios de psiquiatría si considera que ese caso necesita una atención. O sea, quiero decir que mecanismos los hay. A veces lo que es difícil es conseguir que esa persona se movilice o vaya o quiera recibir una atención, ¿no? Pero mecanismos hay. Y cada vez, bueno, más sensibilizados con el tema como comentaba. Bueno, pues si quieres, Ari, dar la palabra, no sé si por aquí hay personas. Abrimos el turno de palabra, tenemos unos 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Se ruega que las intervenciones sean lo más concisas posibles, máximo 2 minutos, para permitir una mayor participación. Para las personas que estáis a través del Zoom, utilizar el levantar la mano. Y para las que estáis en presencial, pues Adriana nos va comentando, ¿vale? Por ahora le damos el turno de palabra a Ignacio, que tiene la mano levantada por Zoom. Hola. Bueno, yo soy Nacho, que soy psicólogo coordinador de una de las asociaciones de AFAEN 5 y yo veía un problema con la coordinación, la comunicación, como se decía, ¿no? Desde las asociaciones acompañamos a muchas personas con problemas de salud mental, algunas de ellas pues, que pueden presentar ideas de suicidio en un momento dado y a la hora de comunicarnos con
bueno, pues con los centros de salud y con los distintos recursos, hay un problema en la comunicación clarísima, a mi manera de ver. O sea, dependemos de la buena voluntad y de la disponibilidad, sobre todo, de los profesionales que están atendiendo a esta persona, ¿no? A la persona a la que estemos atendiendo también nosotros desde el centro de salud mental o desde los distintos recursos. Y a veces cuando estamos viendo situaciones en las que evaluamos un riesgo de suicidio alto, es muy difícil, a veces casi imposible, ponernos en contacto. Entonces, yo a veces sí que echo de menos alguna manera en la que pudiésemos notificar que estamos observando algún problema de este tipo para coordinarnos, como se dice, ¿no? Muchas veces tenemos ganas de coordinarnos con los recursos, con los centros de salud mental y, bueno, pues en el centro de salud mental no cogen el teléfono, la persona pues está saturada, entendemos que los profesionales también necesitan tiempo para atender estas cosas y muchas veces no conseguimos ponernos en contacto, ¿no? Y somos un recurso, pues yo creo que muy importante porque muchas veces compartimos el día a día con estas personas. Hay mucha información que podemos dar a los profesionales y mucha información que podemos recibir, que es decir, si nos coordinamos, como en todo, pues funcionaremos mejor. Entonces, bueno, comentario. Como estás ahí en la elaboración de este plan, pues pediría que se Sí, le prestase atención a esto. Muchas gracias. totalmente. Eso, gracias a ti, en caso de riesgo de suicidio o en cualquier otra situación de riesgo de un paciente que tiene un empeoramiento, etcétera, el acceso al profesional responsable. Desde luego, si es una situación de riesgo claro de suicidio, urgencias hospitalarias, 24 horas de psiquiatría en 24 hospitales. O sea, sin duda, Suma 112 está absolutamente sensibilizado con el tema desde hace 10 años y ahora todavía con la historia clínica compartida, conociendo que es un paciente de riesgo de suicidio. Lo va a conocer más todavía y está metido también en el plan. Quiero decir, tenemos unos recursos que hay que utilizar. Suma 112, urgencias hospitalarias, psiquiatría 24 horas, 24 hospitales. Ahora, su psiquiatra, su enfermero referente de CSM, ¿cómo acceder a él? Si los teléfonos no se cogen, somos conscientes, no es que no se cojan, que a veces no se cogen. Yo creo que eso debería mejorar. ¿Cómo? Yo lo que más conozco en el Centro de Salud Mental de Getafe, incluso yendo allí a la ventanilla, se le pone una nota a su psiquiatra, el psiquiatra recibe esa nota y el psiquiatra llama a esa persona o te llamaría a FAEM o sea, hay formas de llegar, que a lo mejor no es directamente hablar en ese momento por teléfono, pero si hay una situación de riesgo, se puede llegar y en esas circunstancias ver si se puede adelantar una cita, si se puede. Yo creo que desde luego que es mejorable, pero la vía de acceso desde luego que es el centro de salud mental, que si a lo mejor debería cogerse más el teléfono, si no se hace, incluso en algunos centros ya hay un correo electrónico donde se puede decir se necesita adelantar una cita, etcétera. Y por otro lado también está atención primaria, que también es un recurso que en un momento dado se puede utilizar, donde también está la e-consulta, que es una e-consulta que se tiene que contestar en 72 horas de médico de familia a psiquiatra, con lo cual también es otro recurso, que decir que los medios se irán mejorando, pero desde luego que esas situaciones se tienen que atender. Y que también tiene urgencias. Y que también tiene urgencias, atención primaria, o sea que un paciente en situación de riesgo tiene que ser atendido y un paciente que empieza a empeorar también tiene que tener en conocimiento su médico responsable o su enfermero coordinador de caso en el caso de un paciente con trastorno mental grave, porque son las situaciones en las que desde luego tiene que intervenir o tiene que cambiar el plan terapéutico. Totalmente. Pues está bien que lo digas. Creo que estaría bien poder clarificar estas vías, ¿no? Incluso poder hacer difusión, adelantarse y decir, oye, si hay algún problema de este tipo, se puede escribir a este correo. Quiero decir, yo no lo digo ya por mí que me busco las vueltas, pero que, bueno, que cuanto esto es más ágil, pues no se nos pierde información por el camino. Nada, muchísimas gracias. Ari, voy a dar hacemos uno presencial y uno en casa. Sí. Vale, pues Juanjo, Pablo, pues no sé quién estaba primero. Bueno, pues
Yo es que digo que no es que se tengan que hacer las cosas, se tienen que hacer, pero si no hay personal y no hay espacio, si no hay recursos, no se puede hacer y no se hace. Y al final, cuando se dice, es que esta persona está muy mal, es que ha intentado suicidarse 2 veces, bueno, y la persona se agarra a una persona de la familia, se agarra donde puede, pero es que si le falla ese anclaje, las organizaciones, los servicios no le dan seguridad. No le dan seguridad porque los plazos se alargan y lo único, yo lo he vivido, tengo 2 casos. Mi hija que está en Viena, en una situación psiquiátrica y tal, pero bueno, va saliendo, ¿no? Y otra persona que el 11 de julio de hace un año 9 meses, el 22, se suicidó después de 2 intentos. Yo decirle a la psicóloga, a la psiquiatra que fui con ella, oye, me tengo que ir con mi hija, la tengo que dejar sola, que su madre no la puede atender, pero pasa esto, había por ahí un soterrado o una violencia de género que no se sabía, pero al final era depresión, vale. Bueno, Juana, es que si te tienes que ir, lo único, mira, Alicia, tú en Parla, tú si te sientes muy mal, te vas al hospital. Un hospital, pero si mi hija que conoce los hospitales de aquí piensa que es peor que un penitenciario. Bueno, sí, Juana, pero este hospital, vale, Juana, vale. No sé si la pobrecita mía, en el tiempo que yo estuve en Viena, ingresó 2 o 3 veces, ingresaba, salía, en su casa estaba el motivo, ingresaba, salía. Al final, como no tenía recurso ni le daba seguridad el sistema, porque no le daba seguridad ni de una psicóloga, ni de una psiquiatra, bueno, la psiquiatra sí, la psiquiatra incluso se dio de baja después de saber del suicidio porque lo pasó fatal la psiquiatra. No hay recursos, no hay personal. Mi hija ha estado en Viena, en el hospital, y sale de allí reforzada y con la seguridad de que, ay, si es que si me llega a pasar otra vez algo, me voy directamente al hospital, porque le da seguridad, porque hay personal suficiente para los enfermos que hay, porque el enfermero se sienta allí con ella y charla y con la otra y con la otra, pero aquí no hay personal y lo conozco directamente. Los hospitales de aquí son penitenciarios directamente, no son humanos para nada. Empezando porque se las deshumanizan, les quitan que si no puede fumar, que si no puede llamar por teléfono, que si no puede tener un vaso de cristal en la mano, de que no puede... O sea, en Viena no, y sí, no sé si lo conoces o no, no tiene nada que ver y lamentablemente me voy a morir yo sin que España llegue a esos niveles. Y bueno, pues yo no dudo de la buena intención de los psiquiatras, en absoluto. Es más, es que allí, cuando yo digo que mi hija no se quiere venir para España, porque, pues señora, llévesela a mi hija, no se quiere venir para España porque le da miedo la psiquiatría aquí. A mí, yo no quiero dejar para nada, no quiero que se cuestione la profesionalidad de los psiquiatras de aquí. No quiero porque son muy buenos. Lo que falta es personal. Y otra cosa, que yo sé que hay también cursos que se dan para que los profesionales hasta pierdan el miedo a la salud mental y salgan de detrás de su mesa a conectar con el enfermo. Y sé que se están dando cursos porque realmente no hay ahí, falta una comunicación y un saber todavía manejar al enfermo mental. Pero yo saco pecho con los profesionales de España cuando estoy en Viena. Pero lo que pasa es que lo que falta son personal que se va al extranjero porque aquí no tiene trabajo. Perdonad, esto no. No pasa nada, así nos hemos enterado todos. Si se habla bajito no oímos. No pasa nada. Bueno, me parece que más que consulta es una reivindicación que, bueno, es que es doloroso, que estamos en el doloroso. movimiento asociativo. Es que tengo la sensación que no pude ayudar a mi niña que se suicidó, ya te digo, acababa mi hija acababa de salir 20 días antes y se suicidó la otra. Bueno, después de estar yo con ella, con la psiquiatra, y la psiquiatra después se lo fui a decir y me dijo, estaba de vacaciones cuando me dijeron que se había suicidado Alicia Antolínez en el hospital, estaba de vacaciones cuando me dijeron que se había suicidado. Dice, y lo he pasado muy mal, yo creo que incluso se llegó a dar de baja, de lo mal, pues claro, personal, son personas. Lo siento enormemente que ocurriera ese caso y desde luego que una psicóloga para toda Parla en violencia de género, para toda Parla.
una psicóloga para violencia de género. Al final se supo que era por violencia de género, pero que la criatura llevaba ya con depresión. Este caso que tú comentas que es terrible y de verdad que nos llega, o sea, nos duele cada uno. Pero, por ejemplo, es un ejemplo muy paradigmático de cómo hay otros aspectos relacionados con la prevención del suicidio que no están en sanidad. En este caso, por ejemplo, el tema de violencia de género. Entonces, teniendo en cuenta... Eso no se supo hasta que sí, claro. Yo me enteré de que el marido tal y cual llevaba 4 o 5 años medicada por depresión. Cuando hablamos de promoción de la salud y prevención en salud mental, estamos hablando de fortalecer los mecanismos por los que eso sale antes y se sabe antes y se dota de alguna respuesta antes. Vamos, que tenemos un largo camino por delante, lo tenemos clarísimo y que hay mucho por hacer. Y hay casos que, cada uno de esos casos son dolorosísimos. También te digo que al lado de eso hay otros casos en los que, el otro día lo decía en una jornada, es que la gente tiene que saber que los recursos de rehabilitación en la enfermedad mental sirven y que los pacientes mejoran y que hay pacientes que se dan de alta. O sea, que también es una visión, y eso lo decían los profesionales, ¿no? O sea, reivindicando ellos su capacidad de curar, ¿no? En el terreno de la salud mental. Entonces, pues, en estos casos, por ejemplo, donde hay problemas que están, claro, esa persona tiene una depresión porque tiene una vida con un montón de problemas, pero que no son de salud. O sea, la salud se acaba deteriorando por todos esos problemas. Y eso un psiquiatra a lo mejor no lo puede resolver. Lo que la sociedad tiene que ser capaz es de evitar que llegue a ese punto. Entonces, por eso el plan de prevención del suicidio es lo que Beatriz insistía, que es muy de salud pública, en el sentido, la salud pública no es la sanidad pública, la salud pública es intervenir en todos aquellos aspectos que hacen que la gente enferme. Y algunos de esos, por ejemplo, pues son las condiciones de vida, las relaciones personales, los entornos familiares, la vulnerabilidad, muchas cosas. Personal. Pero es que la terapia fundamental está en cómo se aborda cuando esa persona sale de la clínica y qué atención se la da y cómo se la reengancha, qué seguridad se la da a esa persona. Ya te he dicho, la diferencia entre aquí y Viena es que mi hija tiene esa seguridad. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Juana. Juana, sí, vamos a dar paso a las demás palabras, no sé si querías contestar algo. No, yo siento que tengas también esa sensación de la hospitalización deshumanizada, y yo creo que hay muchas experiencias que no son así, otras experiencias que han sido malas y que yo creo que... No conoce los hospitales de Viena. Vamos, que no. Bueno, Juana, te esperamos aquí en el movimiento asociativo, que somos muy reivindicativos. Total. O sea que los de Viena tengo amigos, pero de Holanda sí lo conozco. Y coincidimos Holanda en muchas de tus reivindicaciones. Y yo creo que desde luego que necesitamos a gente como tú para que lo que podamos hacer desde la administración pública, que es trabajar por eso, porque la atención sea la mejor posible, lo consigamos juntos. Porque a mí me duele enormemente lo que cuentas, ¿no? Y me duele cuando lo cuenta un paciente, y sin embargo cuando cuenta que está mejor, que ha sido bien tratado, pues me ayuda. Y eso es por lo que trabajamos. Y los recursos es nuestro motivo diario de lucha y con todas las armas. Y no quiero comentar las plazas que hemos sacado desde el año 2018, que deberían ser más, pero que es nuestra labor intentar buscarla, intentar buscar todos los recursos, intentar trabajar porque el paciente sea lo mejor tratado, con todos los derechos y hablando con quien sea, para que sea respetado en su autonomía, porque cualquiera de nosotros podemos estar ahí y cualquiera de nuestros familiares, y por lo tanto, igual que tú reivindicas, yo reivindico desde mi lugar de administración pública, para lo que me he formado, he trabajado, me he sacado mi oposición, y para trabajar por todos esos pacientes que están ahí y a los que nos debemos. Entonces, cuantos más estemos luchando por ello, yo te agradezco, que será, espero, mejor. Vale, le damos el turno de palabra a Cristina. Tienes que activar el micro. Vale. No sé si me oís bien. Sí, muy bien. Perfecto. Quería consultaros un caso, que ha sido más o menos el motivo por el que he venido a la jornada de hoy, que os agradezco muchísimo la información sobre todo el plan de prevención y demás.
pero nos surgió un caso en la asociación en la que yo trabajo, soy la psicóloga de Espacio en Madrid, que trabaja con personas con parálisis cerebral, que nos consultó un chico con parálisis cerebral que a priori no está relacionado disculpen, a priori no está relacionado con una patología mental, pero en su caso son, digamos, patologías que consisten hasta donde se tiene un trastorno mental bastante establecido por circunstancias vitales que ha ido pasando y reclama un poco un recurso específico en el que se le pueda atender tanto en la parte de necesidades a nivel físico como en la parte de necesidades a nivel mental. Hasta donde se ha recurrido ya a las vías que comentabas de 112 y demás y no ha sido atendido del todo, en parte porque muchas veces las llamadas que haces son un poco a nivel de como llamadas de atención o que realmente no llegan a ser una crisis como tal, sino que es una manera de intentar salir de su situación, pero que realmente no llega a ser del todo grave, por lo que me comentan profesionales que trabajan allí con él directamente. Es que estoy desde fuera y tampoco tengo mucha información, pero era por si conocen de algún recurso que atienda específicamente esas dos vías, tanto la discapacidad física como la parte de salud mental. Desde salud mental no tenemos ningún recurso específico de recurso de atención a la salud física y a la salud mental directamente. Yo creo que eso es un tema que, bueno, ya desde lo físico ha sido muy, muy difícil conseguir, ¿no? Las unidades o por lo menos plazas públicas para la parálisis cerebral sobrevenida, etcétera, incluso para los menores. Es un tema muy reivindicado y que yo creo que se ha dado respuesta muy parcial. Y en cuanto a los servicios de salud mental, nosotros damos apoyo cuando están atendidos en lo físico, ¿no? Desde la interconsulta o desde el centro de salud mental acudiendo al centro de salud mental, pero no hay una unidad como tal que sea de atención al apoyo físico y al apoyo mental, sino que desde los servicios de salud mental se da apoyo a las personas que tienen problemas físicos y que tienen una enfermedad mental bueno, pues relacionada con la situación física o independiente, ¿no? Entiendo, gracias. Sí, Juan. Sí, yo voy a intentar hacer la pregunta más corta, así de esa manera vosotros seguís las cosas más. Habéis hablado de dos accesos, el primaria y urgencia psiquiátrica. Nosotros tenemos en la asociación un grupo de autoayuda y se nos ha dado precisamente hace poco, ahora están viniendo cada vez más casos de adicciones. Pues una persona joven y la madre desesperada porque no sabe ni qué hacer. Vas a la urgencia psiquiátrica, por supuesto ella dice que yo no quiero, mientras está un poco, pero ven que está bien y al final dicen, no, está el alta. Y la madre desesperada. Llega a tener otros segundos, hace lo mismo. Por fin consigue incluso un ingreso, digamos, no formal, sino obligado, ¿no? Por decirlo involuntario. ¿Qué puede hacer, digamos, una familia, en este caso la madre, que ya va a decir desesperada, el apoyo que le damos nosotros? Es que estoy ya posicionado porque no sé qué hacer. Porque además es que su hija se va y además es una adicción, que se toma esto que está muy de moda en Estados Unidos, etc. Y no hay manera. Y por centrar, esto es la primera pregunta. La segunda, que tiene que ver con lo que habéis dicho antes, es sobre el plan de prevención del suicidio. Está maravilloso, se evalúa. Nosotros desde la Asociación AFAEN 5, que vamos en el norte de Madrid, en la Fora, participamos hace 4 años en el plan de humanización. Una maravilla, y estaban los profesionales, nosotros como asociación, nos llamaron una vez. E incluso pusimos cosas y no nos hemos vuelto a enterar de nada. Es decir, no se cuenta para nada con las asociaciones ni con la experiencia directa. No se podría, vosotras que estéis en oficina, potenciar eso. He citado el caso concreto porque es que hemos intentado después y claramente es que no han querido ni oírnos, ¿no? Entonces creo que es importante la gente que está. Y sobre todo, lo que se decía allí en la urgencia psiquiátrica es una persona mayor de edad y por lo tanto, hombre, sí es evidente, si es que ya ha venido 3 veces. Y yo como madre me veo impotente, la llevo a casa, si es que no tengo que ir a trabajar. Simplemente eso.
¿Es centro asociativo? No sé, Madrid, contarás. El tema de las adicciones, además, es un factor de riesgo de suicidio claro. Es verdad que he hablado de esas vías de acceso, que son las vías habituales del sistema público de salud, y hoy por hoy la red de adicciones también depende en su coordinación de la Oficina de Salud Mental. La red de adicciones son otros centros de tratamiento de las adicciones que no tienen urgencias, pero que sí tienen una atención al paciente, que además es por vía directa, que no requiere atención primaria, ¿vale? Ese es el beneficio de la red de adicciones, que hoy por hoy también depende de la oficina. En una situación de urgencia hay que ir a la urgencia. El ingreso involuntario, cuando se pasa la intoxicación de la paciente, es ilegal. O sea, en el tema de las adicciones, hoy por hoy el tratamiento tiene que ser voluntario, porque si no, no hay una voluntad de cambio de la persona, no se puede atender. Se puede hacer un ingreso puntual involuntario en el que se intenta trabajar un poco la conciencia de enfermedad, ¿no? De que la adicción es un problema que le está generando una dificultad en su vida y que no va a poder hacer la vida normal precisamente por esa adicción. Se intenta trabajar, pero en la medida de las posibilidades, para que esa persona voluntariamente vaya a un centro y se trate. Por eso la vía de acceso a las adicciones es abierta, no es desde atención primaria, para que la persona, cuando dé ese cambio tan importante de que se dé cuenta de que tiene un problema y que quiere ser tratada, no tenga ni que pasar por el médico de atención primaria, vaya directo al centro de adicciones, pero tiene que ser la persona. ¿Qué le decimos a la madre? Está claro el caso de la persona, pero ¿y la madre desesperada dónde tendría que intentar buscar ayuda? En las vías habituales hasta que su hija cambie. Las vías habituales son su médico de familia, las urgencias y el centro de adicciones al que la persona, su hija, tiene que ir voluntariamente. Si no quiere ir si no quiere ir su hija, no se le puede obligar. El ingreso involuntario, pero el ingreso involuntario, como todos sabéis, es en una unidad de hospitalización breve. Quiero decir que puede ser 2 semanas, pero no se puede institucionalizar a una persona que no quiere en una situación de ser capaz, porque está ya desintoxicada, aunque tenga una adicción de base. Eso es ilegal y no se puede mantener. Entonces es el trabajo con esa persona desde los distintos lugares para que tome conciencia de su enfermedad, pero hasta que no tome conciencia de su enfermedad y quiera ir a tratarse, no se puede hacer nada con esa persona. Me centro en el familiar. Entonces, la madre que dice, ya estoy desesperada, y tiene una idealización suicida, que ya estoy porque me veo impotente. Entonces ella puede pedir cita. Sí, claro, absolutamente. Absolutamente. Es referirme a vosotros, pero los familiares de las personas con adicciones, desde luego que necesitan la misma ayuda que casi la persona adicta, y sobre todo si la persona adicta no tiene. Hay asociaciones de ayuda a la drogadicción o de alcoholismo, en el caso de que haya alcohol, que son tan potentes con los familiares o casi más que con los pacientes con adicciones. Y si hay alguna asociación donde haya algún grupo de familiares, que los hay, y que intentamos trabajar también con ellos, como trabajamos o intentamos ayudaros a salud mental, ahora también tenemos que ayudar a adicciones. Y es un campo tan poco trabajado y tan poco ayudado, con un doble estigma además, de salud mental y de adicciones, y para los familiares tremendo, porque todavía se habla menos normalizadamente de una adicción, incluso del alcoholismo, y que se mira de puertas para adentro y se sufre en la familia. Que ahí hay un terreno todavía más amplio que trabajar. Te veis impotente para ayudar. Claro, hasta ahora había pocos casos, ahora que están viniendo bastante. Claro. Entonces ahí en el terreno de las adicciones todavía tenemos muchísimo, y lo bueno de la red de adicciones es que el acceso es directo, precisamente para aprovechar cuando la persona ve esa posibilidad de que quiere ser tratada, que pueda ir, y entonces la puerta es abierta. El camino por la primaria, por lo que... No, el camino es directo al centro de tratamiento de adicciones, no es por la primaria. Eso es la diferencia que tenemos con salud mental, o sea, el beneficio que tiene la red de adicciones, que hoy por hoy es libre acceso. Precisamente por eso, para aprovechar esa situación de cambio de la persona.
Eso es el CAF, por ejemplo. Esos son los CAIs. Los CAIs. Es que los CATs es un tema administrativo rollo, que los CATs son del ayuntamiento y los CAIs son de la Comunidad de Madrid. Donde van a las adicciones. A las adicciones, son los CAIs, ¿no? Eso es. Bien, pues me parece que queda un turno de palabra a alguna persona desde casa. Me había parecido ver una mano levantada y ya la última. Y no tenemos mano levantada, tendríamos una pregunta por el Zoom. Y familiar, efectivamente. Sí, ¿quiénes quieren? Perdona, tenemos una pregunta escrita por el chat de Zoom. Si quieres la leo. Había Ineus con la mano levantada y cerramos. Vale, dice, ¿cómo evitar los intentos autolíticos que son llamadas de atención? Y comenta, lo digo porque al momento de cometer el intento, el paciente avisa. Yo creo que con esto el mensaje es que no hay intento de suicidio que sea una llamada de atención, que todo intento de suicidio hay que tomarlo en serio, porque el mayor factor de riesgo de suicidio es haber tenido un intento previo. Y ese intento previo no se dice si ha sido una llamada de atención o no, no hay que calificarlo. Es una situación en la que la persona está sufriendo y hay que atenderle porque ve que su única salida es esa. Entonces, el abordaje es tomarlo en serio y tomar las medidas oportunas de apoyo, de acompañamiento y en el caso de que se considere que es una situación de riesgo, acudir a las vías habituales de atención. Pero ningún intento debe tomarse así. Sí, aprovecho para deciros que en la página web de la Federación hay información sobre el suicidio, si no en la Confederación Salud Mental España, y entre las cosas que hablamos son de lo que son de mitos y realidades, ¿no? Y uno de los mitos que comentamos precisamente es esto, ¿no? Lo que normalmente yo creo que lo hemos oído todos, sobre todo los que tenemos cierta edad, que muchas veces son llamadas de atención. No hay que tomar, pues, lo que os acabo de comentar. No voy a repetir. También en las guías que están online de cómo ayudar como familiar a una persona con un intento de suicidio también viene claramente lo que son los mitos y cómo abordar ese tema desde los familiares, ¿no? Y desde luego que no es como considerándolo una llamada de atención. Yo creo que sería muy interesante que le echáis un vistazo a esa guía porque está muy en lenguaje de persona de calle y está muy accesible en la página web. O sea, si ponéis en Google Comunidad de Madrid Salud Mental, os sale nuestra página web y ahí tenéis muchos recursos. El plan de prevención de suicidio, el plan de salud mental, pero luego ya hay un apartado específico de depresión y prevención de suicidio y ahí es donde aparecen las guías. Las guías de autoayuda para la persona que tiene intento, de familiares, de facilitadores, de educadores. Y además otra labor que también vosotros podéis hacer en ese sentido es difundirlas. O sea, darlas a conocer pues tanto a gente que ha tenido una experiencia de intento de suicidio como a sus familiares, por supuesto a alguien que ha tenido un familiar que se ha suicidado y que es un superviviente y en general, o sea, si tenéis algún tipo de acción en colegios, en colectivos del tipo que sea, en asociaciones de vecinos, en donde sea, ¿no? Difundir esa información ya es, o sea, vosotros ya sois, a partir de hoy sois agentes de prevención de suicidio. Os pedimos que hagáis eso y también que las conozcáis, que las leáis, que tenéis una sensibilidad y un conocimiento especial y podéis extraer de ahí mucha información de realmente por dónde van ahora las cosas en relación a la prevención de suicidio. Entonces, yo creo que también se saca una visión más activista todavía, ¿no? De que en la prevención de suicidio, pues todo el mundo tiene un papel, ¿no? En el sentido de que también se vuelve la gente más exigente. Con el conocimiento te hace de... Pero eso está muy bien, claro, de eso se trata. Te hace decir, no, es que hace falta esto. Muy bien, pues Neus, cuando quieras. Estás mutada, Neus. No se te oye. Tienes que quitar el micrófono. Vale, ahí. Ahora. A ver, yo vivo en Valencia. Hace un año y pico, un intento de suicidio, un chaval de 22 años. No se mató de milagro porque fue de un 7º piso por circunstancias. En el Hospital General de Valencia tuvo lesiones que afortunadamente no le impiden
seguir una vida normal, le dan el alta hospitalaria y se va a su casa sin ningún tipo de atención, de nada más. ¿Esto puede ser posible? Que hayan valorado lo que se me ha ocurrido a mí pensar, porque me imagino que algún psiquiatra lo vería, que haya sido algo impulsivo y ya está. No hay un seguimiento. Me cuesta creer que esto ocurra. Que te envío a tu casa y se acabó. Creo que es necesario un seguimiento, ¿no? Una persona que ha tenido además ese intento tan grave, ¿no? De alta letalidad, que no ha fallecido, pues por razones que, vamos, rarísimas, ¿no? Es una situación de máximo riesgo, entonces un seguimiento estrecho yo considero que sí se debería hacer, ¿no? Después de una alta hospitalaria, ¿no? Yo también, y pensaba que esto se tenía en cuenta. Además, os estoy escuchando también a vosotras. Hace poco he hecho también un curso de prevención y el alta y a casa. Pues sin conocer las circunstancias del caso, por nuestra parte es muy aventurado opinar, No, cuando además no son recursos que gestionamos desde aquí. Pero vamos, si yo me encontrara en esa situación, me volvería a ir a urgencias. Si soy familiar de esta persona, volvería a las urgencias hasta que me den una respuesta, una cita, vaya. De cómo puede tener un seguimiento. También es verdad que eso está cambiando. O sea, lo que comentaba Beatriz, por ejemplo, es que este programa de citas precoces que ya está implantado plenamente en Madrid, se empezó a hacer un día. O sea, y quiero decir que las cosas se hacen cuando se empiezan a hacer y hasta que no se empiezan a hacer, pues no se hacen, ¿no? O depende, o es un poco pues la selva, cada uno lo que consigue o cómo lo consigue. De eso se trata, por eso tiene sentido hacer planes y organizar y ponerse de acuerdo y homogeneizar y desarrollar programas, pues para intentar asegurar. Ahora, por ejemplo, lo que contaba Beatriz, hay programas asistenciales en varios hospitales, ¿no? Porque cada uno además está desarrollando lo suyo. Nosotros estamos promoviendo que lo haya en todos los hospitales. Que no sea, si vives aquí o vives allá, tienes acceso a esto, y si no, y si vives en otro barrio, pues no tienes acceso. Entonces, no, a veces a uno le parece sorprendente que esas cosas no existan ya, pero yo creo que ya todos somos mayores para conocer cómo son las situaciones y lo que significa ir desarrollando cosas. En el caso de la prevención del suicidio, la evidencia científica ha cambiado mucho. Antes se tenía una visión más pasiva, como de que aquí no hay nada que hacer, o a lo mejor minimizarlo desde el punto de vista de, bueno, es una llamada de atención, y sin embargo ahora ya hay evidencia científica y eso está cambiando mucho, está movilizando muchos resortes para que haya recursos más formados, más orientados y verdaderamente con un objetivo que es evitar esas muertes. Y además ya hay evidencia científica de que esas muertes se pueden evitar. Entonces, bueno, esperemos que en todas partes las cosas vayan cambiando, pero es una mancha de aceite, no es de hoy para mañana. Sino... Que llegue, sí, que acabe llegando, sí. Vale, y seguro que, vamos, yo creo que en todas las comunidades autónomas hay una sensibilización bastante similar, y yo creo que el movimiento cada vez mayor, y el movimiento y los recursos y los planes yo creo que se están generalizando, o sea que... Y también muchas casos así, por ejemplo, que nadie se lo esperó, no es directo, ¿vale? Pero justamente una persona muy directa es enfermera de ese hospital y la llamaron cuando ocurrió. ¿Cómo es posible que no haya una red o algo? Porque además ella misma me contaba la cantidad de casos de gente joven que están teniendo, ella está en la REA, y que no se haya podido, lo que estamos comentando, un seguimiento, no sé. Hubo hasta un comentario despectivo por parte de un enfermero allí diciendo, este ya lo ha intentado varias veces. No era cierto, lo confundiría con otro. Pero que decir, falta de sensibilidad. Y los hospitales es un sitio que una vez ha ocurrido, en este caso, por ejemplo, todo tenía que haber salido desde ahí. Porque antes... Pero yo os recomendaría que hagáis una reclamación. Bueno, el padre no ha querido saber nada, me imagino que piensa su hijo ya está aquí, esto no va a pasar más. Es lo que te comentaban ellas, que sin saber no se puede, no podemos decir.
Que desde luego si estuviera en esa situación, si fueras una persona de la Comunidad de Madrid ya te había derivado, pero bueno, hay Federación de Salud Mental en Valencia, tenemos compañeros en Valencia. Sí, y la conozco y funciona bien, ya te hablo de lo que parte de los Claro, hospitales. entonces luego también es lo que está en nuestra mano intentar cambiar las cosas y yo desde luego animo a reivindicar, a protestar, a reclamar y a solicitar que las cosas cambien, ¿no? Por nuestra parte también tenemos que... Oye, y si ha habido algo que desconocemos, pues a lo mejor es el momento de que nos expliquen, oye, pues es que lo que no te has enterado que ha pasado esto, que ha habido un error de comunicación o lo que sea, a ver, y si se ha hecho mal, pues que se tomen las medidas para que se remedie. Bueno, y con esto, daros las gracias a todos los que estáis aquí y daros las gracias a los que estáis desde casa y a los que habéis venido aquí, que no sé si alegrarme porque veo muchas caras jóvenes o no alegrarme. Yo también. Por favor, hablar. Una alegría cuando hemos visto tantos compañeros y tantas compañeras jóvenes que ahora... Sí, estaría muy bien, nos alegra mucho veros. ¿Alguna opinión? De verdad, y escucharos. No lo sabemos. Son alumnos de integración social de grado superior, entonces se están preparando para trabajar en... ¡Qué maravilla! Sois clave. Totalmente. Sois clave. Sois el futuro. Sois agentes de salud. Bueno, me dan ganas de que paséis por aquí y dejáis solo a los compañeros. Es verdad, porque no os ven, pero... ¿Quiénes están? Lo digo porque eso valora todavía más. Sí, de verdad, gracias por venir y... Repetirnos quiénes sois, que nos han oído en casa. Son alumnos de ciclo formativo de grado superior de integración social. Pues mira, un aplauso para... Un aplauso para los ponentes. Nos vemos, tenemos dentro de poco la siguiente jornada que es delitos de odio, viene la Policía Municipal a contarnos. Y dentro de poco saldrán los premios de la Federación, ya sabéis, concurso de literatura, fotografía y pintura relacionada con salud mental. Solo hace falta ser mayor de 18 años y residir en la Comunidad de Madrid. Y seguirnos en las redes sociales, que aquí seguimos luchando por los derechos de las personas con problemas de salud mental. Bravo.